A ver, que venga Diego, porque si no hay Diego aquí no hay nada. Bueno, vamos a ver. Me han pedido que presente a Enrique Alonso, lo cual es una cosa muy sencilla porque le conocéis todos. Pero igual es el momento de desvelar los secretos o aspectos de eso, que no, en fin, que no conocéis tanto. Yo estoy muy contento de que se me haya pedido esto, entonces muchas cosas, porque ya suponéis que, vamos, es lo que siempre quise, presentar a Enrique Alonso. En venganza. Y bueno, pues, ¿qué decir? Pues hay aspectos, digamos, objetivos y cuantificables y otros que quizá no lo son tanto. No os desvelo ningún tipo de secreto si os digo que es profesor de universidad en la Autónoma, lo cual quiere decir, ahora según la teoría que voy a exponer, ha alcanzado la cumbre de la evolución. Pues ya sabéis que yo tengo una teoría de la evolución que se explica muy fácilmente. La evolución va de las moléculas prebióticas a profesor de la Autónoma. Esto es decir, y si se pregunta, como siempre... Pues qué mierda. Bueno, y si se pregunta, ¿y después qué hay? Se dice, no hay. Esto es lo más que se puede ser en esta vida. Es profesor, creo, formalmente, digo, de lógica, pero en fin, como luego intenté decir, pues también tiene algunas otras características. Esto desde el punto de vista, digamos, objetivo y todo lo demás. Como es persona que cree en la universidad pública, pues también publica en la universidad pública. En fin, no sé si conocéis, publicado en la universidad pública su curso de computación, que por la cara que estáis poniendo ya veo que no habéis ni saludado. Pues bien, está en la biblioteca de la Autónoma, es una de las mejores introducciones que yo conozco a la ciencia de la computación. Tiene también algún tipo de veleidad, porque si no, quizá hiciste la tesis sobre el concepto de contenido, o la formalización del contenido, lo cual quiere decir que, y luego iré a ello, hay aspectos también filosóficos en su cabeza, etc. Y compartimos una pasión que, en fin, somos pocos, pero no sé si bien o mal avenidos, cierta pasión oscura, secreta, por la autorreferencia. La autorreferencia es una de estas cuestiones que, en fin, algunos digamos, formamos una especie de comunidad invisible, los de la autorreferencia. Además nos reconocemos. Además nos reconocemos enseguida, por los tics y estas cosas, enseguida se ve al de la autorreferencia. Ya y como obviamente sabéis lo que queréis escuchar, voy a acabar pronto. Una vez le pregunté así, en plan confianza, ¿pero tú eres lógico o filósofo? Y me contestó, ¿no? Una gran contestación. Dice, soy un filósofo que trabaja en lógica. Señoras y señores, Enrique Alonso. Bueno, hay otro estado de la evolución que ser catedrático de la Universidad Autónoma. Bueno, basta ya. Era mi agradecimiento. Bueno, muchas gracias por haber venido un día como hoy, que yo sé que es especialmente difícil, porque es casi el inicio formal, ¿no? de las vacaciones de Semana Santa. Casi al final terminaremos inaugurando la Semana Santa, ¿verdad? Y lo que os voy a contar es algo que yo pensé realmente para provocar la discusión con los físicos, ¿no? Aunque hoy hay más filósofos y probablemente la discusión pues será, no tendría por qué ser tan encarnizada, ¿no? Pero, bueno, lo que quiero decir es que lo que yo me planteaba era dar algo que pudiera servir para engrasar el debate entre la filosofía, que procede, en el caso del ámbito de la lógica matemática, y la física, porque es un debate, la física teórica, porque es un debate que de hecho está teniendo lugar. Mi sorpresa ha sido que el debate no está tan avanzado como yo pensé en un principio, porque cuando me acerqué a esto, a la relación que puede haber entre lo que pongo ahí, Theory of Everything, he respetado los términos ingleses porque se están popularizando así, ¿no? La teoría del todo, ¿no? La relación que puede haber entre una teoría del todo y ciertos resultados de limitación en las ciencias formales. Cuando yo me aproximé a ese problema, me di cuenta que en realidad no había ido tan lejos como yo pensaba. Es decir, que las cosas que a mí se me ocurrían a bote pronto eran más o menos las que se estaban discutiendo. Lo cual quiere decir que realmente el debate o bien no ha hecho más que empezar o bien es un debate muy lento, ¿vale? Entonces lo que yo me voy a plantear hoy, lo que os voy a plantear hoy es de qué forma la aspiración, que como habéis podido ver en estas sesiones precedentes, está viva, ¿no? De alcanzar una teoría del todo, es decir, de
conseguir desde la ciencia un marco explicativo para una totalidad de eventos, que no está claro en qué consiste, ese intento tropieza de alguna manera, ¿vale? Está en conflicto con resultados dentro de las ciencias formales que a mi juicio relativizan la posibilidad de obtener realmente una teoría del todo, o simplemente nos dicen que una teoría del todo no es tanto, ¿vale? Bueno, voy a dividir la charla en tres partes. Primero vamos a intentar discutir qué es eso de un todo, ¿vale? O sea, cuál es el todo que esa teoría debería explicar. En la segunda discutiré en qué consiste esa teoría, grosso modo, qué es tener una teoría. Y en la tercera parte, qué nos permite saber esa teoría, qué nos permite determinar o calcular esa teoría, ¿vale? Primera parte es, vamos a ver qué es eso de un todo, ¿no? Cuál es el todo que se supone que se quiere explicar desde la física teórica. Este es un dibujito sacado de una de las últimas obras de Penrose, ¿no? En el que se expone los tres mundos, ¿no? Que son el mundo de lo mental, el mundo de las ideas platónicas, donde estaría el universo matemático, y el mundo físico, ¿vale? ¿Cuál es el todo que la teoría del todo pretende explicar? Bueno, vamos a centrarnos en el problema de la conciencia humana. Y vamos a intentar determinar simplemente este problema. La conciencia, el ámbito de la conciencia, ¿está o no está dentro de esa teoría del todo? Fijaros, este es un texto famosísimo sin el cual uno no puede empezar, ¿no? Porque supongo que todos los físicos, en el fondo, después de hablar 10 minutos con ellos y someterles a la conveniente presión, dicen algo muy parecido a esto. Yo lo he hecho, yo lo hice con Ana, es lástima que no esté aquí, pero yo empecé, digo, pero tú explícame, y en el fondo dice, sí, bueno, los universos laplacianos, ¿no? Esto es lo que nos gusta a los físicos. En el fondo, ¿esto qué es? Es aquello a lo que nos atenemos, ¿no? Cuando hurgamos un poco y vemos, bueno, pero tú ¿cómo quieres explicar? No, pues yo lo que quiero hacer es, en el fondo lo que me gustaría poder hacer es algo muy similar a esto, es decir, tener un marco teórico, un marco legal, nomológico, tal que, conocidas las variables relevantes, yo pudiera determinar cualquier evolución posible de mi sistema, tanto hacia adelante como, o sea, tanto hacia el pasado como hacia el futuro, ¿vale? Estos universos son plenamente deterministas, ¿vale? Las leyes que he averiguado son leyes que me permiten determinar los valores fundamentales del sistema tanto de su pasado como de su futuro. Bueno, ahora bien, aquí tenemos comprometidos en esta totalidad, en esta cantidad de sistemas que se pueden ver implicados, que tienen que ser explicados, cuyos parámetros tienen que ser calculados, tenemos muchas cosas. Tenemos el ámbito del sujeto, tenemos el ámbito de, llamémoslo así, la sociedad, ¿no? Y tenemos el ámbito de la historia. Entonces, en el ámbito del sujeto nos encontramos con algo tan básico, ya sé que a la gente que tenéis formación filosófica esto os puede parecer muy trivial, pero podemos discutirlo porque en el fondo no lo es tanto, ¿no? En el ámbito del sujeto lo que nos encontramos es que tiene que existir un ámbito para el libre albedrío, o al menos nos va a surgir ese problema, tenemos que tomar alguna decisión al respecto. En el ámbito de la sociedad, lo que nos vamos a encontrar son con las leyes de la sociología. En el ámbito de la historia, con unas hipotéticas leyes de la historia, de cuya existencia poco sabemos. Ahora el problema es, mis leyes, ¿vale? ¿Qué es lo que se supone que tienen que explicar? Es decir, mi todo, ¿qué contiene realmente? Bueno, supongamos que yo realmente, mi teoría del todo, intenta explicarlo todo en esos tres planos, es decir, intenta explicar no solamente estos planos que tienen que ver con la realidad humana, con la realidad de la conciencia, sino también la realidad física, la realidad material, ¿vale? Si tenemos que combinar eso con una motivación determinista, ¿no?, laplaciana, el problema es que tenemos un conflicto con lo que se denomina el libre albedrío, ¿vale? El libre albedrío lo podemos considerar de muchas maneras. De momento me voy a limitar a la forma más simple que se me ocurre. Es un ámbito en el cual las decisiones, el ámbito de elección es posible. Es decir, no hay nada que esté determinando cuál va a ser el resultado de mi elección. En principio yo no lo puedo describir nomológicamente. No quiere decir que no pueda describir el marco entero, pero tiene que haber un ámbito a la indeterminación de tal manera que la decisión última que yo tomo no se me exija que esté determinada de ninguna forma, o por leyes que yo pueda determinar a priori, ¿no?, sobre todo de forma mecánica. Si es así,
si es así, para una teoría del todo, determinar cuál es el alcance del ámbito de lo que se ve influido por la conciencia es fundamental. Y ahí tenéis dos opciones. O bien intentáis comprometeros con la explicación del hecho de la conciencia desde una teoría del todo y negáis el libre albedrío. Pero no existe. Realmente el libre albedrío es una ficción, que es una de las opciones, es decir, las opciones más radicalmente deterministas dentro de la concepción de la ciencia, ya no hablo solo de la física teórica. Realmente no hay un ámbito para la conciencia, entendida en el sentido que yo lo he dicho. Es simplemente una ficción lo que nosotros experimentamos, pero estamos completamente determinados, es una posibilidad. O bien postuláis, que es lo que yo creo que normalmente se hace en física teórica de manera ingenua, ¿no? Cuando, digamos, alguien hace cosmología a ciertos niveles, postuláis una especie de principio de decoherencia. Es decir, no, bueno, sí que tenemos un ámbito, el individual, donde vamos a dejar un margen para que tengan lugar fenómenos de elección real, es decir, la elección pura, ¿bien? Libre albedrío, pero luego, merced a un ingenioso mecanismo, llamémoslo así, se produce una decoherencia, entonces las leyes de la sociología sí son plenamente mecanicistas. Desde una teoría del todo podríamos querer explicar, por ejemplo, las leyes de las sociedades humanas, o incluso las leyes de la historia, ¿no? Y aquí no me resisto a mencionar al maestro de la ciencia ficción, Isaac Asimov, ¿no? Y su trilogía sobre la fundación, donde define esas leyes de la psicohistoria, ¿no? Y en lo que siempre se apoya. Recordad que Isaac Asimov era químico de formación y ejerció, de hecho, en la universidad, llegó a ser profesor. Lo que él dice es, bueno, siempre presenta la psicohistoria, que es una especie de sociología, mezclada con una especie de líneas o de leyes generales de la historia. Siempre se ha pensado que los procesos históricos eran procesos caóticos porque dependían de las decisiones individuales, y lo que hemos averiguado, como en física, es que todo en el fondo depende del número de individuos, de sujetos que estén implicados. Si el movimiento de una partícula es caótico, el movimiento de 100.000 trillones de ellas no lo es, ¿de acuerdo? Sí que puede tener una forma legal, eso es como él lo presentaba. Eso es con lo que me refiero cuando digo podéis postular una especie de principio de decoherencia que garantice que si bien tenéis libre albedrío en el nivel del sujeto, eso desaparece y se ve sometido a una legalidad completamente explicable cuando se produce un agregado suficiente de sujetos del mismo tipo. Es una opción, ¿no? Es una opción que puede ser razonable. Y esto que os presento aquí, que son 3 dibujos completamente ininteligibles, es algo que pretendo que sea muy provocador. Porque una opción, ¿vale?, es pensar que efectivamente el ámbito de la conciencia, aquello que pertenece a las decisiones que no tienen una forma legal, ¿de acuerdo?, es algo que nosotros podemos, de lo que podemos prescindir. ¿Por qué? Porque en el fondo, si os dais cuenta, si nosotros tuviéramos la idea de que somos como hormigas, ¿vale? Una hormiga es consciente de que su capacidad para influir sobre el resto del entorno es poquísima, con lo cual pensará que, aunque ella sea libre de determinar lo que fuere, incluso todo el hormiguero puede regirse por unas leyes, ¿no?, que son caprichosas, su capacidad para influir sobre el resto del cosmos es poquísima, con lo cual las leyes del resto del cosmos están a salvo de los efectos que producirían sus propias decisiones, ¿vale? Es decir, si nosotros concebimos que nuestra presencia en el cosmos es como la de la hormiga con respecto a la Tierra, con respecto a su entorno próximo, probablemente nunca pensaremos que está en nuestra mano influir excesivamente sobre nada. Una opción intermedia, ¿de acuerdo?, es esa que os presento ahí, que somos capaces de ver el universo de una forma razonable, pero, en cierto modo, somos capaces de determinar cosas que pertenecen al ámbito de lo cercano, ¿vale?, pero no somos capaces de influir tampoco sobre el todo, como si fuéramos en globo. Pero finalmente tenemos esta otra impresión. ¿Y si la realidad fuera como la de una aldea? Es decir, si el cosmos entero fuera como una aldea, nosotros tendríamos la sensación de que somos capaces de modificarlo completamente, es decir, que tenemos un control suficiente. Y ahora, ¿cuál es el papel de la conciencia realmente en el universo? Los físicos, yo creo que tendéis a pensar que es más bien el modelo de la hormiga. Es decir, nuestra capacidad, como seres humanos, como sociedades humanas, para determinar la realidad material es más bien reducida, es un epifenómeno.
Pero yo le decía a un compañero, a Enrique, esta mañana charlando con él, le decía, imagínate que los seres humanos llegáramos a un estadio en el cual podemos, por ejemplo, modificar, porque así lo hemos decidido, como en Lawrence de Arabia, ¿no? Esa frase famosa, porque así lo queremos, ¿de acuerdo? Somos capaces de modificar la geometría del espacio-tiempo. Estamos en condiciones de modificar el valor de la constante cosmológica. ¿Vale? En ese caso, probablemente, vuestra teoría del todo se habría ido por el desagüe, en cierto sentido. Y ahora mi pregunta es, ¿cuál es el papel futuro de la conciencia? ¿Mantenerse como un epifenómeno o llegar realmente, ¿vale?, a invadir, a llenar, a repletar el cosmos entero? Ese es un problema que os dejo ahí con respecto a qué es eso de un todo, o sea, cuál es el todo que la física teórica tiene que explicar. Y ahí tenéis también otra cosa que no me resisto a contaros en relación a lo que es el potencial conflicto entre una teoría del todo y el principio antrópico. En cierto modo, ¿no?, cuando se expone el ideal o el sentido, o uno intenta justificar por qué debería dedicarle tiempo a una teoría del todo, pues bueno, pues porque una teoría del todo es una herramienta realmente muy poderosa. Es una herramienta que me permite un gran potencial explicativo, me permite explicarlo todo. Entonces, tiene sentido dedicar la vida a eso, ¿no? Que si no, no estas cosas que hacemos nosotros, ¿no?, sino la teoría del todo. Eso tiene sentido. Pero, entonces, en principio, negáis el principio antrópico. El principio antrópico no tiene un buen encaje dentro de una teoría del todo. ¿Vale? A no ser que consideréis, claro, que la conciencia es un epifenómeno, es decir, la conciencia realmente no se está produciendo, es una ficción. Pero si la conciencia realmente tiene que tener un determinado papel, entonces lo que tenéis un principio de conflicto del tipo que he ilustrado antes. ¿Vale? Un tipo de conflicto porque no tenéis o bien que determinar el ámbito en el cual la conciencia, el libre albedrío, realmente puede ponerse en ejercicio, realmente tiene un ámbito para tomar decisiones. Si ese ámbito no lo contenéis en determinado momento, si a ese ámbito no se le pone ninguna frontera, os podéis encontrar en un futuro hipotético en el cual la conciencia tomara la libre decisión de modificar la geometría del espacio-tiempo. ¿Por qué? Eso es imaginable. Eso es imaginable. No hace falta leer mucha ciencia ficción para encontrar bonitos ejemplos de esto que estoy diciendo. Bien. Junto a esto, que desde mi punto de vista yo creo que son los principales problemas que uno tiene cuando uno analiza cuál es el todo, cuál es el todo que una teoría del todo tiene que tomar como ámbito, tenéis estos otros que simplemente los enumero porque han ido saliendo en las reuniones anteriores, ¿no? El todo que incluye el conjunto de todos los multiversos, el conjunto de toda la historia posible, hay algo fuera de ese viejo problema que los que hemos tenido algún contacto con la teoría de conjuntos conocemos bien. La clase formada, ya he hablado mal, la colección formada por todos los conjuntos no es un conjunto, es una clase, y una clase es otra cosa, ¿vale? Y eso lo sabemos porque si consideramos que eso también pertenece al mismo tipo de entidad que los conjuntos, se generan paradojas. Entonces tenemos un problema simplemente lógico, de expresión, como le queréis llamar, con el concepto de una totalidad. El concepto de totalidad no es un concepto sencillo de manejar. Ya no digo a un nivel físico, digo a un nivel completamente general. En la última de las sesiones, la de Ana, salió el problema de la coexistencia de los multiversos. ¿En qué sentido? ¿Vale? Esas totalidades son en sí mismas unas totalidades o forman parte de una superior. ¿En qué sentido podemos decir que guardan entre sí o no una relación? En el momento que hay una relación, objetábamos todos los filósofos, estamos hablando en realidad de una sola cosa, no de dos. Y finalmente tenéis el problema mucho menos importante del horizonte de sucesos. El horizonte de sucesos, ¿qué es lo que hay que explicar incluso dentro de este universo? ¿Lo que está dentro de tu horizonte de sucesos? ¿O todo? Incluso lo que está fuera. Hay cosas que podemos explicar, otras no. Esto es simplemente lo que tiene que ver, fijaros, con cuál es el todo que se supone que las teorías tienen que dar cuenta, de las que tienen que dar cuenta. No es un concepto claro, no es un concepto claro en absoluto. Es un concepto que tiene problemas por todas partes. Porque nos es muy difícil dar cuenta de cuál es el ámbito. Y que en general, y este digamos es mi propuesta, o no mi propuesta, es mi apreciación provocadora, en general cuando yo he leído alta divulgación, o os he oído hablar,
creo que el todo al que os referís es una construcción. Es una construcción conveniente, es decir, les ponéis unos límites y hacéis una especie de ficción conveniente acerca de qué cabe dentro de ese todo y qué va a quedar fuera. ¿Bien? No conste que yo no estoy diciendo que eso sea hacer trampa, ¿eh? Digo que se hace eso. La ciencia funciona así, ¿eh? Hay que dejar fuera cosas para poder explicar otras, pero también hay que ser conscientes de que estamos haciendo eso, ¿vale? Bien, y ahora viene algo un poquito... problemas más duros, problemas que ya tienen que ver directamente, aquí es una forma muy colateral, estábamos mencionando las cosas que son realmente mi especialidad, que es lo que son las ciencias formales. Pero ahora vamos ya directamente a ellas. Vamos a intentar ver rapidísimamente qué es tener una teoría, o qué esperáis que sea una teoría, o qué se supone que es una teoría. Bien, vamos a hablar básicamente... Disculpadme, qué mal se ve esto, ¿no? Bueno. Como ya no lo sabemos. ¿Eh? Como ya no lo sabemos. Pues eso, como ya lo sabéis, bueno, de lo que vamos a hablar básicamente es de esta construcción que se conoce como aritmética de Peano. ¿Qué importancia tiene la aritmética de Peano? Simplemente la aritmética de Peano contiene los axiomas, ¿vale?, de nuestro conocimiento, se supone nuestro conocimiento aritmético básico. ¿Bien? Lo que ocurrió es que esta teoría, que es muy elegante, lo único que te dice es que el cero no es el sucesor de ningún número, ¿vale? Que si dos números tienen el mismo sucesor es porque son el mismo número. Los siguientes dos axiomas son los que definen la suma y los siguientes dos son los que definen el producto. ¿Bien? Y finalmente os encontráis esa preciosidad que es el esquema de inducción, que nos dice cómo tenemos que probar propiedades de conjuntos infinitos. Es decir, que si probamos algo del cero y probamos que si algo se da de un número n, entonces se da del siguiente, hemos probado que se da de todos. Con eso poquito, se supuso, en torno a 1900, que podíamos construir todas las verdades de la aritmética. ¿Vale? Y en la medida en que cualquier teoría física subsume al menos la aritmética elemental, se supone que toda teoría física está comprometida de alguna forma u otra con lo que se pueda decir de la aritmética de Peano. Pero lo que se pudo decir de la aritmética de Peano fue devastador, porque en 1961 Kurt-Gödel probó primero este teorema, que dice que si la aritmética de Peano es una teoría consistente, entonces existen proposiciones en esa teoría tales que ni ella ni su negación son demostrables. Puesto que una de las dos tiene que ser verdadera, eso equivale a decir que la teoría de números no es capaz de probar todas las verdades. Quedaos con la berza. Esto es difícil de aceptar. Bueno, esta mañana, algunos de vosotros sabéis, hemos tenido polémica en clase porque tocaba también en la introducción a este problema. Y tiene un corolario, que es todavía peor, es más duro de digerir todavía, que este sí que afecta directamente a las teorías físicas, que dice que el teorema anterior se cumple además para toda teoría que contenga la aritmética de Peano. ¿Bien? Bueno, es este primer teorema el que yo he visto que generalmente hiere la sensibilidad de los físicos. Cuando he leído trabajitos, por ejemplo, de Hawking, algunos de los últimos, los que tiene, por cierto, en su página web, que son cositas muy breves, pero muy objetivas, él se centra en esto, cuando él dice textualmente, más o menos. Bueno, yo antes era un gran creyente, aquello lo digo. Yo antes tenía dudas y ahora no estoy tan seguro, ¿no? Yo antes era un creyente en la posibilidad de la teoría del todo, y hace ya un tiempo a esta parte no estoy tan seguro de eso, y en parte se debe al efecto que produce sobre mí la comprensión de este teorema, del primer teorema de Gödel. Hombre, a ver, ¿por qué un físico puede querer decir eso? Un físico puede verse preocupado porque el primer teorema de Gödel tenga un impacto, porque piensa que de algún modo él tiene, su teoría del todo tiene que poder explicar también la teoría de números, y se va a chocar con la necesidad de explicar estos resultados de indeterminación. Entonces su teoría, en la medida en que tiene que tener como consecuencia la aritmética elemental, va contra esas limitaciones. Yo creo que eso no está bien visto. No es eso lo principal, no ese es el principal problema, porque en realidad nadie está suponiendo exactamente que una teoría del todo tenga que explicar la teoría de números. Más bien lo que está suponiendo es que tu teoría
del todo contiene suficiente teoría de números. ¿Vale? En ese sentido lo que te afecta es el corolario. El corolario es importante. ¿Vale? Pero a mi juicio es todavía más dañino el segundo teorema. El segundo teorema yo creo que es el que realmente afecta al estatuto epistemológico de una teoría. ¿Vale? Porque dice algo tan dramático como eso: si la aritmética de Peano es consistente, entonces el enunciado que expresa la consistencia de la aritmética de Peano, lo simbolizamos así, no es demostrable en la aritmética de Peano. Y dices, bueno, pues tanto peor, ¿no? Lo que ocurre es que eso equivale a decir que si la aritmética de Peano es consistente, entonces no existe una demostración finitaria elemental de ese hecho. Pensad un momento esto, porque esto sí que es un poco dramático para lo que es una teoría del todo. No por serlo del todo, ni ser una teoría física, sino por ser una teoría. Por ser una teoría que contiene suficiente matemáticas. Lo que quiere decir, la consecuencia que esto tiene para una teoría del todo es, puesto que esa teoría del todo contiene suficiente aritmética, en particular, seguramente tiene que contener la aritmética de Peano, no es demostrablemente consistente. O sea, que podríamos tener una teoría del todo y o bien no saber que lo es, ¿bien? O bien no saber si es una teoría buena en un cierto sentido, contiene inconsistencias. Diréis, hombre, eso es cuestión de ir mirando. No. Este teorema lo que os dice es, bueno, no vas a encontrar nunca una demostración no problemática, dejémoslo así, de que tu teoría del todo es consistente. Y diréis, bueno, pues eso es porque hay que echarle más leña al fuego, hay que echarle más potencia expresiva. No, por el primer teorema, cualquier teoría que contenga la aritmética hereda el problema. Y esto es lo que hay, esto es lo que hay. Diréis, bueno, pues no pasa nada, tenemos soluciones. Nosotros somos físicos, tenemos soluciones. Primera solución. La aritmética de Peano no está incluida en la teoría del todo. Es decir, tenéis que renunciar a una parte del contenido matemático. Ya, como que no estáis dispuestos. Hay soluciones. La Baby Arithmetic, por ejemplo, se llama Baby Arithmetic porque es completa, es completable, ¿vale? Pero no podréis usar inducción. No podréis usar el principio de inducción matemático. En fin, creedme que no podréis hacer nada, ¿eh? Necesitáis una aritmética razonablemente entera, ¿eh? Como para poder probar las cosas para poder calcular las cosas que calculáis de manera estándar. Yo no creo que sea... Es muy implausible, dicho de otra manera, es muy implausible que una teoría del todo pueda renunciar a una parte solo de la aritmética. Podría renunciar a toda. Podría no ser una teoría matemática. Esta es una hipótesis que a mí me resulta curiosa. ¿Alguna vez os he oído alguna sugerencia en esa dirección? A lo mejor una teoría del todo puede existir, lo que no puede ser es una teoría matemática. Ojo, cuidado. Aquí hay un pequeño problema colateral, que es ser una teoría matemática. Porque si yo hablo en el lenguaje ordinario, y en el lenguaje ordinario yo puedo formular los principios de Peano, yo tengo una teoría matemática. Las matemáticas no son una cuestión de si puedo pintar números o lo tengo que decir a viva voz. Eso no son las matemáticas, ¿vale? Las matemáticas son un problema de frontera expresiva, de capacidad expresiva, si yo puedo contar una serie de cosas o no. Da igual cómo lo haga, por señas, por señales de humo, en inglés, en castellano o con signos. Eso es lo mismo. ¿De acuerdo? Por tanto, en realidad, dos no es tan distinto de uno. Bien. La otra opción es aceptar y convivir con el hecho duro, crudo, de que tus teorías del todo no pueden ser demostrablemente consistentes. No sé si os habéis parado a pensar en esto o no os habéis parado a pensar en esto, pero en la medida en que vosotros contraéis, o sea, queréis que vuestras teorías del todo puedan decir muchas cosas, obviáis que hablen de matemáticas, y además no es quitando los números, es impidiendo que lo hagan, y eso es muy difícil, o bien tenéis que asumir que vuestras teorías carecen de un fundamento último. Bien. Y finalmente vamos al tema del cálculo. Supongamos que hemos determinado en qué consiste un todo, que hemos asumido, ¿vale?, que ese todo, cuyas leyes fundamentales poseemos, ¿bien?, contiene las matemáticas, contiene la aritmética, y que por tanto no es demostrablemente consistente. Pero no pasa nada. Y en esta vida, ¿qué es demostrablemente consistente?
¿vale? Nada lo es. Bueno, pues no nos importa. Pero al menos es una herramienta de cálculo. Pero aquí tenemos otro de los grandes problemas de limitación del siglo XX, el problema de parada. El problema de parada, diseñado, digamos, descrito, demostrado por Alan Turing en el 36-37 y también por Alonso Church de otra manera, ¿vale? Dice que si n es una máquina de Turing, luego explicaré un poco qué es eso, y x es un input cualquiera para esa máquina, entonces no existe una máquina, a su vez que coja esta primera y el input dado, que sea capaz de determinar de forma general si la primera máquina finaliza arrojando un output. ¿De acuerdo? Se puede leer así. La clase de los algoritmos totalmente definidos para sus inputs no es computable. Lo voy a parafrasear. Los procedimientos mecánicos son impredecibles. Lo siento. Eso es lo que se está diciendo ahí. O sea, técnicamente lo que se está diciendo es que la clase de las funciones computables forman un conjunto en el cual no podéis aislar aquellas que siempre están definidas. Dicho de otra manera, cuando vosotros cogéis un cálculo, no estoy hablando de algo hipotético, un cálculo completamente bien definido, no podéis predeterminar a priori cuál va a ser su evolución. Un poco fastidia. Yo reconozco que eso es un poco fastidia. Bueno, pero no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. ¿Por qué? Porque tenéis una solución, ¿vale? La solución sería admitir solo funciones recursivas primitivas. Voy a explicar qué es eso. Las funciones recursivas primitivas, por fortuna, son casi todas. ¿Vale? Bueno, son una gran cantidad. Yo sé, de hecho usáis muchas más, ¿vale? De hecho usáis muchas más, pero bueno, podríamos hacer esto. Entonces sí que podréis determinar lo primero que se pone. ¿Cuál es el estado de un sistema en t' dados los valores de sus parámetros en t? Y después eso es lo que hacemos los físicos, ¿no? Si yo tengo un sistema, tengo las leyes que controlan ese sistema, ¿vale? Y me dan los valores fundamentales, ¿no?, de ese sistema. Si yo tengo las leyes que determinan su evolución, pues puedo calcular cómo es en t', donde t y t' son valores determinados, ¿vale? Pero no puedo responder a esto otro, que se parece mucho, pero ya no lo puedo responder. Si S' es una posible evolución del sistema S en t. Esto os lo voy a repetir un par de veces porque es tricky, es un poco truculento. Si tú consigues aislar, consigues demostrar, bueno, mejor dicho, tú construyes tus leyes para controlar un sistema usando funciones que pertenecen a un ámbito muy acotado de funciones matemáticas, los que se llaman recursivas primitivas, que sabes que están totalmente definidas para todos sus valores, entonces es obvio que siempre vas a poder calcular la evolución del sistema en t pasos. Pero, incluso si tienes eso, no puedes responder a esto otro. ¿Es esta evolución futura del sistema que tengo una evolución posible desde el estado actual? Y es como que no, hombre. Si puedo calcularlo primero, puedo calcularlo segundo. No, no podéis. La diferencia es que entre eso y entre la primera opción y la segunda opción hay una cosa que se llama cuantor existencial. La primera tenéis los parámetros, es decir, el punto inicial t y el punto final t', que son valores numéricos. Aquí existe un t' tal que, y eso no lo podéis hacer. Incluso usando una cantidad de matemáticas que ya os digo, es menor que la que de hecho usáis. Por tanto, mal están las cosas. Sí, como yo opino, como creo, en realidad la física teórica utiliza mucho más material, muchas más matemáticas. Pero fijaros, la que utiliza es admite como mecanismo de cálculo la clase de las funciones computables. Hasta ahí diríais, pues oye, pues bien, ¿no? Mola. Bueno, pues en ese caso sería imposible determinar en general cuál es el estado de un sistema t' dado los valores en t. No lo podéis garantizar tampoco a priori. ¿Por qué? Porque algunas de las partes de vuestros cómputos pueden implicar funciones que no estén totalmente definidas. Como no las habéis podido aislar en principio, porque eso no es posible teóricamente, entonces es posible que en algún momento del cálculo de la evolución de un sistema os quedéis encerrados en un bucle, del cual no podáis salir. Y además no podéis saber si es un bucle, ¿vale?, o simplemente es el tiempo de cómputo requerido. Con lo cual, repasando todo lo que llevamos visto, ¿vale?,
No está claro que es un todo, el propio concepto de totalidad, que se supone que una teoría del todo se propone como objetivo, es problemático. A nuestro nivel actual de conocimientos, las teorías no pueden ser fundamentadas del modo que uno querría, es decir, uno ni siquiera es capaz de probar para teorías elementales si no pueden producir contradicciones, una fórmula y su negación. Y encima, lo que entendemos por cómputo, por cálculo, es una cosa muy relativa, a veces funciona y a veces no. Y es más, no podemos saber cuándo lo va a hacer. Por tanto, ¿qué es lo que uno tiene cuando uno tiene una teoría del todo? Pues muy poca cosa. Si os dais cuenta, tiene muy poca cosa, ¿vale? Esta era la conclusión. Sí que quiero terminar diciéndoos una pequeñita pincelada por meterle más complicación al tema, ¿vale? Por redondear. Por redondear. A ver. Aquí. Podríamos calcular. Existe una opción, una posibilidad de que pudiéramos utilizar un sistema de ecuaciones que describen una colección de leyes, que describen un sistema, que los pudiéramos usar para calcular sus evoluciones futuras, incluso cuando implican afirmaciones de tipo existencial, existe un posible estado de tal. Tendremos que ser capaces de hacer lo siguiente. Que eso a algunos de mis alumnos esta mañana les tiraba para atrás, pero yo sé que a vosotros no, pues sois chicos aguerridos, sois cosmólogos y estas cosas nos tiran para atrás. Tendremos que ser capaces de realizar un número infinito de tareas en tiempo finito. Bueno, eso es una trivialidad, ya lo sabemos, ¿no? O sea, es una supertarea. Las supertareas se pueden llegar a instanciar en el universo. He oído algunas cosas a ese respecto. Es decir, si fuéramos capaces de colar, ¿no?, una máquina de Turing creo que en el borde de un agujero de gusano, donde puedes encontrar singularidades espaciotemporales de un tipo muy peculiar. Eso vosotros, ¿no?, lo sabréis. Si yo pudiera instanciar en el mundo físico una supertarea, esa es la cuestión. ¿Qué ocurriría? Yo podría meter una máquina de Turing, ¿vale? Es más, una máquina universal de Turing la podría meter en esa singularidad espaciotemporal. Y la podría lanzar hacia adelante. En un segundo, por simplificar, por seguir la serie convergente estándar, ¿no?, yo habría ejecutado un número infinito de pasos, con lo cual yo podría saber el resultado final de toda función, aunque requiriese un número infinito de cómputos. Bien, creo, y no me pidáis la prueba, cuidado que la tengo, no me pidáis la prueba, porque es complicada. Creo, y no tengo una certeza absoluta, que es demostrable matemáticamente que el resultado del input no sería recuperable. Repito, aunque fuera instanciable una supertarea en un espacio físico, creo que es matemáticamente demostrable, ¿vale?, que el resultado del cálculo no es recuperable a nivel de información, es decir, la información no podría transmitirse hacia atrás. Sé que físicamente existe una hipótesis similar, y esto es una especie de principio de protección cosmológico, pero desde el ámbito de las ciencias formales. Lo que os estoy diciendo es, creo que sería demostrable a nivel formal que existe un principio de protección cosmológico que garantiza que ciertos límites con respecto a la transmisión de información que implican supertareas no pueden incorporarse entre los contenidos del mundo real, aunque esas supertareas fueran posibles. ¿De acuerdo? Es decir, hoy lo decía también en clase, si alguien entre los presentes, es otra versión de esto, conociera una demostración elemental y finitaria de la consistencia de la aritmética, por favor, que no la pronuncie, porque en ese momento caería fulminado por un rayo. ¿De acuerdo? No nos la podría contar, porque entonces en el mundo real haría que fuera inconsistente la aritmética. ¿Vale? Habría que matarlo. Habría que matarlo. Bien, y esta es, digamos, la conclusión. ¿De acuerdo? Como veis, por tanto, en el estado actual del conocimiento en ciencias formales, en matemáticas, tener una teoría del todo es prácticamente no tener nada. Con lo cual, os animo a que sigáis, vosotros seguid, porque sois chicos más crédulos que nosotros, pero ya os digo, en matemáticas hace tiempo que esto dejó de ser posible. Y ahora vosotros. Gracias.
No, la prueba no, ¿eh?